Pues recibimos en los estudios de Castro.radio a la concejala del área, Leticia Mejías. Buenos días. Buenos días, Eli. Y a esa profesional de la que hablábamos, Estrella Trobo. Estrella, buenos días. Buenos días a todos. Bueno, muchísimas gracias a las dos por la visita, por compartir este rato con nosotros y por contribuir un poquito entre todos a que se hable más de salud mental, que afortunadamente se va normalizando, ¿no?, el abordar esta cuestión, pero que también hay mucho camino todavía por delante, muchos tabús, mucho estigma, en fin. Y en este caso nos vamos a centrar en lo que tiene que ver con los más pequeños, que también es un asunto que está de actualidad y del que cada vez se está hablando más también, ¿no?, de los problemas emocionales que tienen los más pequeños. Algo que, bueno, yo creo que salió más a la luz con la pandemia. No sé qué pensáis vosotras, pero ahí es donde más se empezó a hablar de este sector de la población en lo que tiene que ver con la salud mental, quizá, ¿no? Sí, es cierto. Yo creo que en la pandemia todos los problemas de salud mental se visibilizaron. Pero bueno, es algo que estaba ocurriendo ya, que lleva ocurriendo desde que el ser humano es ser humano. Pero bueno, hemos tomado conciencia y estamos en ello, pues trabajando poquito a poco, aportando nuestro granito de arena desde la concejalía y nosotros como profesionales. Sí, yo creo que también estas campañas que a veces actores y actrices, personalidades muy reconocidas, muy públicas, visibilizan sus problemas de salud mental, ayudan muchísimo a normalizar este tipo de situaciones, a que todos y todas tengamos claro que la salud mental es cosa de todos y no es cosa de locos, ¿no? Antes poco menos ibas al psicólogo y ¿qué se echa las manos a la cabeza? ¿Qué te pasa? No lo decían. Los que iban no lo decían. También. Bueno, todavía a día de hoy hay personas que tienen como reparo a decirlo, sí, pero está más normalizado. Ya sí, no pero no del todo, ¿eh? No, sí, no, bien. Si vas al fisio dices que vas al fisio y si vas al psicólogo dices que tienes una cita médica. Es cierto. Muchas personas, sí, es verdad. Muchas personas siguen utilizando eufemismos, ¿no?, para referirse a una consulta de psicología que debe de estar tan normalizada como ir al fisio, al podólogo, al dentista o al médico de cabecera. Entonces yo creo que el hecho de que las personas en medios de comunicación y además las que somos conocidas o con cargos públicos, como ahora puede ser mi caso, pues decir que soy consumidora de este tipo de servicios y que asisto menos de lo que debiera al final, porque el día a día pues te hace estar a unos ritmos pero también voy al fisio menos de lo que debiera, voy al psicólogo menos de lo que debiera, pero yo creo que hablar de la asistencia a este tipo de terapias con total normalidad es algo que por lo menos a quienes tenemos visibilidad y cierta repercusión sobre el resto de la ciudad estamos obligados a hacerlo. Yo, Leticia Mejías, voy al psicólogo. Qué chulo. Oye, en las nuevas generaciones, en los más peques, ¿también existe tanto tabú o normalizan más el decir entre ellos tengo psicólogo esta tarde? Sí, yo creo que ellos lo están normalizando, ¿eh? De hecho, ayer lo vi con mucha claridad, el miércoles lo vi con mucha claridad. Son una generación que ya cuando les hablas de emociones, por lo menos saben lo que es, saben distinguir unas cuantas, e incluso hay algún niño que te dice yo tengo ansiedad. Y es ansiedad, ¿eh? Cuando le preguntas qué síntomas tiene, es ansiedad. Entonces, bueno, yo creo que ellos ya saben que quien te ayuda a gestionar la ansiedad no es el odontólogo, no es el ginecólogo, es el psicólogo. Entonces, no les da ningún reparo. Yo cuando me presento delante de ellos como psicóloga sanitaria, ellos te ven como una persona normal y corriente, nada de una figura tabú o alguien a que tengas que tenerle miedo. No, la acogida ha sido chulísima, sí, de verdad. Yo creo que también que las nuevas generaciones, soy madre de una niña de 4 años que sabe reconocer las emociones a la perfección. Ahora bien, el problema viene con la gestión de esas emociones, porque a veces tienen tantas herramientas que identifican todo y tan bien, pero luego, bien, lo tienes identificado, pero ¿qué haces con ello? ¿Cómo lo gestionas? Me gustaría ahondar en estas cuestiones, pero antes sí me gustaría preguntaros, por poner sobre la mesa todas las percepciones, ¿no?, o las cosas que a veces se escuchan en la calle. Esa idea que había o que todavía hay, ¿no?, de que los problemas de salud mental, las ansiedades, las depresiones, son cosas de mayores que tienen más preocupaciones, ¿no? Y que qué raro los niños, no será otra cosa. Si no tienes nada en esta vida de qué preocuparte, exacto, ¿no? Cualquier persona mayor, exacto. Cualquier persona que por debajo de los 30 pueda manifestar a una mayor que va al psicólogo, le dirían,
Pero si no tienes problemas, claro. Si no tienes nada de qué preocuparte, cuando tengas una casa, cuando tengas claro, niños. Me gustaría hablar de eso, ¿no? De esa percepción de es que esto es cosa de mayores, es que yo no sé si los estamos sobreprotegiendo, es que porque pasa. Bueno, pues antes también... no había problemas mentales en los niños, problemas que sí los había, claro. efectivamente. Problemas mentales ha habido toda la vida, los hay y esperemos que cada vez sean menos, pero es inherente. En la vida es imposible que a lo largo de toda una vida no hayas tenido problemas. Me da igual que sea de ansiedad, de depresión, de duelos, de trauma, de gestión de emocional, de gestionar sentimientos, como para no tener que acudir a un ginecólogo. Es lo mismo que si me dices que a lo largo de toda una vida no has tenido que ir al dentista por nada, o no has tenido que visitar no te han hecho una analítica de sangre. Es imposible. O sea, además la mente te impide funcionar a nivel físico, porque llega un momento en que como te desconectes mente de cuerpo, va a llegar un momento en que el cuerpo no va a soportar más y va a decir hasta aquí hemos llegado, o me atiendes la mente o el cuerpo no va a funcionar. O sea, esto de la salud mental en los más pequeños no es una cosa nueva porque los estamos sobreprotegiendo y entonces es que ahora mira qué problema les estamos generando. Bueno, ¿no? a ver, la sobreprotección es un problema, sí. Eso es así, pero yo creo que todos hemos tenido miedos de pequeñitos. Es verdad que atendemos más, o cuando no se atienden de pequeños, llegamos a la vida adulta, pues como yo tengo muchos pacientes en casa que me dicen, Estrella, es que en mi casa nunca se ha hablado de las emociones, entonces yo no soy capaz de decirle a mi pareja que la quiero. Me lo decía una paciente ayer. Yo no soy capaz de expresar ninguna emoción, yo no soy consciente de cuando tengo miedo, de cuando tengo vergüenza, no soy consciente, pero sí sé que quiero ascender en este puesto de trabajo y no soy capaz de hacerlo. Uh-huh. Toda la vida nos han limitado y seguirá siendo así. Esperemos que, según el ser humano va aprendiendo más y en la escala de las necesidades vamos atendiendo más a esas necesidades emocionales, porque casa y comida pues lo tenemos, se supone, que cubierto, gracias a Dios, o unas necesidades mínimas, el ser humano va atendiendo a las otras necesidades, que son las emocionales. Pero no se puede tener una vida plena si tú no atiendes las necesidades emocionales y si no eres capaz de gestionar las emociones, no solo identificarlas, hay que gestionar, hay que leerlas. De eso va esta campaña, ¿no? De identificar y gestionar las emociones en los más pequeños y luego que las familias sepan también cómo llevar, ¿no?, esa gestión de las emociones, porque es verdad, y vuelvo a poner otro tema sobre la mesa, que a veces calificamos de, entre comillas, tonterías, preocupaciones que puedan tener los niños, ¿no? Se ha enfadado con su amigo. Bueno, pues fíjate qué tontería, de eso te preocupas, que ya te amigarás y demás. Depende de la etapa de la vida en la que estés. El enfadarte con un amigo puede ser lo más importante y preocupante que tengas en ese momento. Sí. Y yo creo que los mayores debemos entender eso, ponernos en las preocupaciones de la edad. Y no restarles importancia, quizá, no lo sé, estoy dando mi opinión, pero mira, ayer la me vuestra... escribía, totalmente de acuerdo, Eli. Ayer me escribía una chica y me decía, mira lo que me he hecho, y me enseñaba todo el brazo con lesionado, se había cortado, y luego me mandaba los mensajes por un enfado con una amiga. Esta chica es una adolescente, pero tiene la misma importancia para ella ese enfado que el niño de 4 años que no le dejan jugar, porque lo que hay que ser capaces como cuidadores principales, como padres o cuidadores principales, es de atender a esas necesidades emocionales, de gestionar, de sostener el malestar, sí que hay que sostener, enseñarles a manejar la frustración. Pero hay que ser les vamos a intentar enseñar en esa hora lo que es un apego seguro. Sí. Que nadie dice, Leti, que vaya a ser fácil. Claro, es que es a lo que me refiero. Pedimos a unas generaciones de padres que den unas herramientas a sus hijos y a sus hijas que nunca han tenido. Entonces, ahora pues estamos en una generación, ¿no? Pues yo tengo una hija de 4 años, yo ya tengo una serie de herramientas que sí le puedo dar a mi hija, pero es que mis padres nunca han podido darme este tipo de educación emocional porque han carecido de ella en su propia vida. Entonces, también yo creo que tenemos que lanzar un mensaje de tranquilidad, ¿no? Y de apoyo a las familias. Totalmente. Porque nuestra responsabilidad es educar a los menores, que pero no también dotar de herramientas a los mayores que, pues por H o por B, por cuestiones de
del tiempo de la generación no han tenido la suerte de tener la educación, ya no solo emocional, la educación, que por suerte generación tras generación pues vamos mejorando. Y que hay que apoyar eso a las familias, ¿no? Sí. Para que en ocasiones no sientan esa frustración si en un momento determinado tienen que recurrir a un profesional con sus hijos del soy mal padre o mala madre, Sí, ¿no? totalmente de acuerdo. Mira, es muy importante transmitirles un mensaje, que tienes que ser padres lo suficientemente buenos, pero no perfectos. Eso no existe ni queremos que exista, nos vamos a equivocar, pero sí hay algo que es muy básico, que es ese apego seguro. Eso sí que les vamos a intentar enseñar, transmitir, que sean capaces de enseñarles a sus hijos a regular las emociones. Eso es muy importante. Y por lo menos que tomen conciencia de cómo el niño que tiene un apego seguro, que cuenta con un apego seguro, pues bueno, va a andar por la vida con unos beneficios sobre quien no lo puede tener, que es unas relaciones más estables, incluso mejor rendimiento. Menos estrés a lo largo de su vida, porque va a saber que siempre cuenta con alguien donde puede acudir, una mejor autoestima, pero no hace falta ser padres perfectos. Sí, yo entiendo que en esto de las familias y el apego perfecto, yo creo que es importantísimo e inherente al apego seguro es la escucha activa, ¿no? Lo que hablamos. Parece que las cosas de niños son cosas sin importancia, pero es que en el fondo de cada cosa que les pasa hay mensajes, ¿no? Bueno, yo que procuro hasta el último euro, desde el primero al último euro que gasto del presupuesto municipal para las actividades, me lo tomo como si fuera mi casa y entonces quiero saber absolutamente todo lo que contrato. Entonces, esta semana que han empezado los talleres, ha empezado Estrella, ha empezado en el Miguel Hernández, pues ahí me presenté yo como una alumna más, me puse en la silla del fondo, Cierto. En la silla del fondo, escuchándolo todo, y es que es vamos, hablando de emociones, ¿no? Desde orgullo, ¿no? De formar parte de crear esos espacios seguros, alegría de la facilidad con la que los niños y las niñas comparten sus experiencias, alegría, preocupación en partes iguales, ¿no? Dices, ¿tanta necesidad tienen estas criaturas de hablar? Entonces, a mí me parece que es súper importante tener en cuenta qué es lo que les pasa, ¿no? Preguntaba Estrella, ¿casos en los que has sentido ansiedad o estrés? Pues hombre, al principio, pues desde una perspectiva adulto te hace gracia, ¿no? Pero realmente tienes que bajar a tierra y decir, no, es que, claro, me hace gracia a mí con estos años, pero es que tienen 10 años. Su mayor ansiedad, pues era que que había tenido un entrenamiento, ¿no? Ay, no. Y tenían un partido, se tenía que ir a jugar un partido de fútbol y en ese momento no encontraba la equipación. O que discute diariamente con su hermana o su hermano, pues por qué es lo que se ve en la televisión. Pueden parecer bobadas que si se repiten en el tiempo van haciendo que repriman unas emociones que luego les va a hacer no expresar ninguna otra en ningún otro momento de su vida, en ninguna otra circunstancia. Entonces es lo importante de decir, lo que te pasa es importante. Es que les entiendo, por ejemplo, con lo de esa equipación. Lo que en cuestión de minutos o segundos hasta que se encuentra les puede pasar por la cabeza que para ellos es importante. Me va a reñir el entrenador. No voy a poder jugar porque no tengo la equipación. En un momento determinado, igual mis compañeros me reprochan o me recriminan algo. Claro, es que todo eso para ellos es un mundo. Pero eso es igual como más anecdótico, pero salían casos más curiosos y había un niño que decía que él lloraba todas las noches porque cuando le daba un beso a su abuelo pensaba que igual era el último beso que le daba. O otra niña pues ese que es un decía, pensamiento muy de adulto. Claro, o sea, no infravaloremos la salud mental de los niños y la importancia que tiene eso. O otra niña que decía que había tenido ansiedad porque no había podido contactar con su familia que estaba en Valencia cuando ocurrió la Dana. Fíjate. Entonces, muy bonito, pues porque ves, y algunos es que son muy maduros a nivel emocional. No saben cómo gestionar porque los pobres lo único que te dicen, pues yo dibujo, yo pego chutes fuertes a un balón. Incluso alguno decía, yo he buscado en Google cómo gestionar esto. Ah, sí, ¿eh? Sí, yo voy a Google el internet a para ver cómo ellos hago. es... Pero él ya se veía agobiado y sobrepasado y no sabía qué hacer con ello. Entonces, es muy bonito eso. Pues vamos a dar alguna pincelada. Si algún papá, alguna mamá nos está escuchando por la radio, si sus hijos van a participar en esta campaña o no, o les puedan transmitir a ellos. ¿Qué mecanismos hay para estos niños
a la hora de gestionar todas esas emociones? ¿Qué pautas les sueles dar o qué? Lo primero, acudir donde ellos. Lo primero, ir y expresarlo donde alguien. Porque lo que no se puede hacer es bloquear la emoción. O sea, sientas la que sientas, incluso la alegría, incluso el orgullo, pero mucho menos la tristeza, la culpabilidad, la vergüenza, el miedo. Todo eso no se puede callar, porque tú todo lo que no expresas se te va a quedar dentro. Y se te va a quedar dentro un día, una semana, no pasa nada. Pero como eso se siga sosteniendo en el tiempo, te vas a bloquear. Entonces, lo primero, lo imprescindible es ir y contárselo a un padre, a un tutor, a una figura de apego que tú tengas, a tu cuidador principal. Si no lo puedes contar de forma verbal, porque igual te da vergüenza, bueno, antes de eso, prerequisito que el padre sea capaz de escuchar, que el padre sea capaz de levantar los ojos del móvil. Por favor, por favor. Es muy importante, ¿vale? Que el padre sea capaz de escuchar, y voy a intentar explicarles en esta charla también cómo se validan las emociones, que es muy, muy, muy importante, porque eso no lo saben hacer. Por ejemplo, Estrella. Pues, por ejemplo, diciendo que es normal que estés sintiendo miedo, que yo también lo estaría sintiendo en tu lugar. O es normal que te sientas así porque lo que te está pasando es duro. Para tu edad, me da igual la que sea. Pero si para no restar la importancia, porque así si no consigues que no te lo cuenten después, porque me va a decir mi madre o mi padre que eso esto es una chorrada. Y cuando te lo cuenta, añadirle algo, no vale solo con quedarte callado y a sentir con la cabeza así. Los niños, los adolescentes se quejan mucho de eso. Y como una adolescente, como una paciente que tengo, que me dice que mi padre no me meta una lección de vida, o que mi madre no se quede, me da igual lo que quien sea, o que la otra parte no se quede callada haciendo... Validar las emociones, eso es muy importante, que también intentaré en la charla hacerlo, a ver si me da tiempo en esa hora de poder transmitir lo que es validar las emociones y la importancia de un apego seguro y cómo se puede conseguir. Eso pretendo. Pero validarla, escuchar, si no es de forma verbal, aunque sea escrita, que nos lo escriban en un papel, y validar cómo se sienten. Eso, lo básico, lo básico. Claro, los padres juegan un papel fundamental en todo esto cuando se trata de menores que dependen, ¿no? de los adultos y en este sentido yo creo que lo importante, no sé, incluso la propia campaña lo dice, ¿no? El generar un ambiente de confianza para que el niño o la niña tenga esa confianza para contarte cualquier cosa en cualquier momento y al mismo tiempo confiar en que les vas a ayudar de alguna manera. Sí, porque es que ese espacio de confianza a veces siempre se da casi por hecho que es la familia, y hay muchos otros ámbitos donde puede darse ese espacio seguro, ese lugar de confianza donde los menores pues expresen sus sentimientos. Por esto también tratamos tema de salud mental y para la prevención del bullying en el ámbito deportivo. Cada vez ya hay más clubes que se suman a la campaña, que reciben cierta formación, porque igual un niño o una niña no cuenta en su casa qué es lo que siente y se lo está contando al entrenador que va 1 hora a la semana. Pues esto también tenemos que saber identificar quiénes somos referentes, ¿no? Depende en el ámbito en la vida de un niño, qué papel jugamos cada adulto para intentar pues optimizar la información que nos den. Y que aunque ellos no te lo cuenten, yo creo que mejor que unos padres nadie conoce a su hijo. Quiero decir, tú tienes que notar algo que le ves. Pero triste, para notar hay que levantar la mirada y hay que saber leer la mirada. Hay que levantar la mirada de donde la tenemos todos tantas horas y hay que preguntar. Y el chaval o el niño tiene que saber que el padre va a tolerar eso que le va a contar. Porque hay muchos padres que como vienen de no soportar el malestar, de no ser capaces de soportar el malestar a lo largo de la vida por la razón que sea, el chaval, la chavala, el niño, la niña ya saben que no se lo pueden contar a su padre porque se va a poner a llorar. O a veces lo que les ocurre es dicen, bastante tiene mi madre, mi padre como para contarle mi problema. Eso es muy habitual verlo en la consulta. Y ellos dicen, ¿por qué no has contado esto en casa? Porque no lo sé por qué no lo he contado, pero la razón luego es que ellos ya estaban luchando con una enfermedad, estaban cuidando a un abuelo enfermo, a un familiar enfermo. ¿Cómo le voy a contar esto a mi padre? Y luego que vamos a 5.000 revoluciones en la vida de los adultos. Ahora mismo todos trabajan, tienen cargas familiares, etcétera, etcétera, y a veces ni nos paramos a levantar la cabeza, como decía Estrella, y en ocasiones cuando nos cuentan una cosa, pues eso, ¿no? Bastante tengo yo como para esta tontería que ya se pasará. Bueno, pues eso, insistir en darle importancia a esto, porque en este caso estamos todavía a tiempo
de que no se conviertan en adultos con muchos problemas mentales. Esto es como lo decíamos desde el comienzo, ¿no? Cuando son pequeños queremos que hagan, por ejemplo, deporte o alguna actividad física para que de mayores tengan una buena salud, queremos que coman bien para que de mayores tengan una buena salud, les llevamos al dentista para que de mayores, oye, tengan una dentadura maravillosa que les permita comer todo lo que quieran. Pues esto es igual, hay que trabajar desde pequeños para que no los convirtamos o no se conviertan en adultos con problemas mentales muy, 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 muy serios, o que los vayan arrastrando toda su vida. Es así, Eli, es exactamente lo mismo, y yo quiero dar la importancia que tiene a el hecho de que un ayuntamiento gaste dinero público en este tipo de intervenciones, porque desgraciadamente las clases sociales existen, van a existir siempre y si no por mucho tiempo, y desgraciadamente este tipo de servicios, este tipo de recursos, pues por norma general solo acceden a aquellas personas que pueden permitírselo, ¿no? Hay casas en las que el mayor de los problemas es pagar la luz y poder comer. Entonces, yo creo que la responsabilidad política, ¿no? la decisión de llevar a cabo este tipo de políticas y de gastar dinero público, que es de todos y de todas, en promover la salud mental desde bien pequeños, sin ningún tipo de distinción de clases, creo que es nuestra obligación, y tenemos que intentar garantizar una formación, por mínima que sea. Ya siempre están, se me queda corto, yo lo comprendo, muy corto. A mí también se me queda corto, cada año iremos mejorando, pero por mínima que sea, yo creo que tenemos que ser capaces como administración de llevar este tipo de espacios seguros a todos y todas las niñas del municipio, cada una a su debido tiempo. Por dar datos, Eli, esta intervención, bueno, la propia campaña, además de intervenir, que se empezó hace meses en los institutos, ahora se acaba de empezar en los colegios, como decías, a los cursos de quinto de los colegios públicos. Hay 12 clases en total, 12 quintos, y un total de 227 alumnos y alumnas. Entonces yo quiero creer que si podemos una semillita, ¿no? En algunos, sembrar en algunos de esos 200 y pico, pues algo habremos Seguro hecho. que sí. O por lo menos abrir el camino para seguir trabajando en ello. Sí. Pues ha sido un placer charlar con las dos. Nos encanta abordar este tipo de temas. Estaríamos hablando de ello porque esto da para largo horas. Muchas pero bueno, gracias. por lo menos ponerlo sobre la mesa, como decíamos. Leticia, Estrella, muchísimas gracias. A ti, Muchas gracias. hasta Muchas luego. gracias al ayuntamiento también. Hasta luego. Venga, un abrazo a todos.